Kabul y la profecía, por William Baumer. Muchos se preguntan, ¿qué ocurrirá ahora que Estados Unidos aceptó su derrota en la lucha de 20 años para liberar a Afganistán de los talibanes? Pocos historiadores se sorprendieron cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán en agosto del año pasado. La nación, o mejor dicho la región, que a veces ha comprendido una nación, pero que a menudo ha sido parte de otro imperio, una región de tribus en guerra, ha sido una espina en el costado para sus invasores extranjeros desde hace siglos. Mientras los titulares de prensa proclamaban la caída de Afganistán, algunos pensaban en la retirada torpe y peligrosa de los Estados Unidos, que le había dado a un antiguo enemigo acceso a tecnologías y equipos militares valiosos, y ponía en riesgo la vida no solo de los occidentales en el país, sino también de los afganos que habían respaldado la presencia estadounidense, o pensaban en las relaciones de Estados Unidos con los aliados de la OTAN, y otros que quedaron en posición vulnerable a raíz de la retirada. Hubo también quienes se preguntaron si ahora China, que busca ampliar su iniciativa de la Ruta de la Seda, podrá convertir en aliados a los musulmanes de Afganistán mientras continúa su persecución contra los musulmanes uigures. Sin embargo, solo muy pocos han podido observar la situación a los ojos de la profecía bíblica. Mientras muchos lamentan la caída de Kabul, ¿qué les puede enseñar el auge de los talibanes en Afganistán a los estudiosos de la Biblia? Etnia contra etnia. Desde antes del actual conflicto que cobró más de 150,000 vidas afganas y la de miles de soldados y contratistas occidentales, Afganistán no ha tenido una historia de gobiernos duraderos y estables. Durante siglos, la región no fue una nación soberana, sino una tierra de tribus diversas y mayor afinidad entre sí. Entre estas se incluyen las tribus de los Aymak, los Baluchis, los Hazaras, los Lirguisas, los Nuristanis, los Pastunes, los Sadat, los Tayikas, los Turkmenos y los Uzbekos. Unas profesan el Islam suní, otras el chiita. Unas tienen lazos más estrechos con países fuera de Afganistán que son sus conciudadanos afganos. De estas tribus, la Pastún, en el sur, es la más grande. Es significativo que los pastunes como tribu estén relacionados con una buena parte del vecino Pakistán, que siempre ha apoyado a los talibanes en su lucha contra la injerencia de Occidente. Estas divisiones étnicas fueron clave para el éxito inicial de la invasión encabezada por Estados Unidos en el 2001. Las fuerzas de Occidente lograron su entrada al aliarse con tribus del norte que habían chocado históricamente con los pastunes, y estos últimos formaron el núcleo del movimiento talibán. Es irónico que cuando los talibanes fueron aprendiendo la lección de la política de identidad occidental, empezaron a hacer deliberados esfuerzos por atraer miembros de las tribus norteñas, incorporándolas en sus esfuerzos de liderazgo y desarrollo y ofreciéndoles ayuda económica. A la vez hicieron hincapié en el hecho de que pese a algunas diferencias, las tribus rivales tenían mucho más en común entre sí que con los decadentes invasores de Occidente. Lo anterior debe traer a la memoria la profecía de Jesucristo sobre el tiempo del fin. Abro comillas. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cierro comillas. Mateo 24:7. Es significativo que la palabra griega traducida aquí como nación sea etnos, que significa más exactamente etnia o tribu. La guerra asoladora ciertamente ha llevado pestes a Afganistán y ha sido constante la lucha entre etnos y etnos, pueblos contra pueblos. Historia olvidada. Cabría preguntarse si los líderes militares de Occidente que decidieron invadir Afganistán ignoraban la historia de esa nación o si conociéndola optaron por hacerse los desentendidos. Los invasores de Occidente llevan siglos intentando sin éxito afianzar su presencia en esa región problemática. ¿Será que las tropas estadounidenses, después del acto terrorista del 11 de septiembre, pretendían lograr lo que ningún agresor occidental había podido? Aún sin tener en cuenta la experiencia de Gran Bretaña en siglos pasados, los occidentales debían conservar el recuerdo de los escollos que enfrentó la Unión Soviética en esa región. Cuando un gobierno comunista se tomó Afganistán en 1978, entraron tropas soviéticas a batallar contra los grupos que procuraban derrocar a los comunistas. Muchos analistas consideraban que la costosa campaña de Afganistán fue un factor principal en la caída de la Unión Soviética en 1991. A su vez,
los soviéticos habrían podido aprender algo del Imperio Británico, que duró escasos 4 años en Kabul tras la invasión de 1828, y no volvieron a tener influencia allí hasta 1879. No obstante, bajo el control nominal de Inglaterra, Afganistán permaneció neutral en la Primera Guerra Mundial y luego declaró su independencia de Gran Bretaña en 1919 bajo el rey Amanullah Khan, quien quiso traer reformas occidentales a su Afganistán independiente. El intento de Khan duró poco, pues los tradicionalistas musulmanes lo obligaron a abdicar en 1929. Ahora Estados Unidos se ve en la misma posición de fracaso que ya conocieron Gran Bretaña y Rusia. Las dificultades de Gran Bretaña en Afganistán comenzaron cuando aún existía el poderoso Imperio Británico y terminaron en sus años de decadencia. ¿Qué nos dice el auge de los talibanes sobre el futuro de Estados Unidos? Lo invitamos a leer la continuación de este artículo, La caída de Estados Unidos.